Habiendo entendido de dónde provienen los CVEMP y la parte de la vía vestibular estimulada, ahora hemos de considerar los pasos necesarios para el registro de los CVEMP. Aquí vamos a cubrir 4 áreas. La primera es la preparación del paciente. En segundo lugar, los parámetros de registro. Luego, las instrucciones al paciente. Y por último, el registro y el análisis. Iniciando con la preparación del paciente, lo que podemos decir es que utilizaremos un equipo de medición de potenciales evocados, por lo que vamos a tener que ubicar unos electrodos en la piel del paciente con el fin de registrar los potenciales musculares. Tenemos un sistema de electrodos de 2 canales y podemos utilizar el siguiente montaje en el paciente. Entonces tenemos un electrodo activo que se ubicará en la articulación clavicular. Tenemos el hueso de la clavícula, que es bastante grueso en la parte del cuello, y en la parte superior de este hay una piel muy suave. Ese es el lugar seleccionado para ubicar el electrodo activo. Después tenemos unos electrodos de referencia en cada uno de los 2 músculos esternocleidomastoideos, es decir, uno a cada lado del cuello. Como lo vemos acá, este músculo tiene una forma específica en donde podemos diferenciar una parte superior y una parte inferior, siendo más ancho en el medio. Y en esta parte más gruesa es donde vamos a ubicar el electrodo. Esto nos ayudará a detectar el potencial muscular de forma más sencilla. Otro aspecto del que debemos asegurarnos es que los electrodos del lado derecho e izquierdo estén ubicados a un mismo nivel, pues no queremos, por ejemplo, un electrodo muy arriba, cerca de la cabeza, y al otro lado un electrodo muy abajo, cerca del hombro, porque esto puede generar asimetrías en el registro de CVEMP, probablemente por problemas en la ubicación de los electrodos, más no por una disfunción del sacro. Por lo tanto, es muy importante la buena ubicación de los electrodos. Por último, tenemos la tierra, que en realidad puede ir ubicada en cualquier posición, como en la frente baja o en la mejilla. Una vez tenemos los electrodos en la piel, debemos asegurarnos de que las impedancias sean lo suficientemente bajas, para lo que recomendamos obtener impedancias menores a 10 kiloohmios. Esto es un parámetro un poco más laxo en los CVEMP que en el potencial auditivo. En el potencial auditivo buscamos impedancias menores a 5, pero en el CVEMP, que es un potencial muy grande, no necesitamos tener impedancias demasiado bajas para registrarlo. Por supuesto, necesitamos limpiar la piel de la misma manera que lo hacemos en el potencial evocado, auditivo, utilizando un UPREP para limpiar la piel de cualquier aceite o depurando la piel de cualquier impureza para obtener buenas impedancias. Una vez obtenemos un nivel aceptable de impedancias, podemos pasar a la parte del registro y cuáles son los parámetros que podemos ajustar en la plataforma de potenciales para obtener una curva de buena calidad. Aquí tenemos una mención de lo que hablábamos anteriormente, de que una de las formas de lograr los BEMS es mediante un estímulo auditivo, y veremos algunos de los parámetros del estímulo que queremos tomar en consideración al momento de elegir un estímulo auditivo para generar los BEMP. Nos concentraremos primero en la gráfica de abajo. Entonces, vamos a elegir una frecuencia del estímulo y recordemos que en el estudio de 1992 nos mostró que el sistema vestibular responde a las bajas frecuencias. Entonces, vemos que si empezamos a ver en el eje horizontal de las frecuencias, podemos notar que vamos desde lo más grave hasta lo más agudo. Y vemos que hay una mayor amplitud del complejo P1-N1 hacia 500 Hz. Y de allí en adelante se evidencia un declive en general.
Entonces, es definitivamente en 500 Hz donde podemos lograr una mejor amplitud de la respuesta en la mayoría de los pacientes. Y esta es la frecuencia que utilizaremos en el registro de los BEM. El siguiente parámetro es la intensidad. Entonces, ya teniendo en cuenta la frecuencia, vamos a seleccionar una intensidad y bueno, lo que nos está mostrando aquí la gráfica de intensidad es cuando los BEMs están presentes o no. En este caso nos estamos refiriendo a intensidades por vía aérea y no por vía ósea. En algunas personas se pueden producir los CBEM a intensidades de 75 decibeles, pero son muy pocas. Lo que sucede es que a medida que incrementamos la intensidad, la probabilidad de registrar CBEM es mucho más alta. Si lo pensamos bien es porque estamos aplicando más energía en el oído y así estimulamos el sáculo. Entonces, entre más fuerte el sonido, mejor la respuesta. Y esto es algo que vamos a tener en cuenta si tenemos un paciente muy sensible a los sonidos. Y también es muy importante en la preparación fijarnos si el paciente tiene alguna lesión o compromiso en su oído medio, pues esto puede causar que parte de la energía se pierda. Por ejemplo, en una otitis media con efusión vemos que no es posible registrar estas respuestas, por lo que es una buena idea realizar timpanometría antes de la prueba, solo para asegurarnos de que el oído medio está completamente bien. Ya finalizando con la gráfica del centro que nos habla de la tasa de estimulación, recordemos que en los potenciales auditivos no utilizamos tonos puros, sino que utilizamos tonos burst. Y lo que vemos es que los estímulos tienen una baja tasa de repetición. De hecho, proporcionan una mejor posibilidad de registrar CBEM. Entonces se recomienda utilizar una tasa menor a 10 y muchas personas eligen 5, lo cual es una tasa suficiente para obtener buenas respuestas. Entonces aquí vemos todos los parámetros de amplitud, intensidad y tasa recomendados. Y así es como se ven en el eclipse los parámetros de registro de los potenciales miogénicos. Entonces vamos a dejar solamente los más importantes. Como lo vimos anteriormente, tendremos una baja tasa de repetición de 5.1 estímulos por segundo en una frecuencia de 500 Hz. Aquí también se puede elegir el transductor entre inserción, supraural o incluso vibración ósea. En el caso de la transmisión ósea se recomendaría utilizar el transductor V81, que nos permite realizar una estimulación mucho más fuerte que un V71 para obtener respuestas de BEM. En términos de la intensidad, recordemos que debe ser un sonido fuerte. Para la estimulación por vía aérea se recomienda un nivel mayor a 90 decibeles NHL. El registro de los CBEM es una gran deflexión. La mayor parte de la energía se encuentra localizada en menos de 200 Hz. Entonces debemos utilizar los filtros adecuados, por lo que se recomienda utilizar un paso bajo de 750 Hz con un paso alto de 10 Hz, ya que es una respuesta bastante grande y no necesitamos hacer cientos y cientos de barridos, y es una respuesta que se genera bastante rápido. Con 200 barridos es más que suficiente para obtener una buena respuesta. Y también son suficientes con respecto al piso de ruido y los filtros que utilizamos. En términos de la ventana de registro, estamos buscando un complejo P1N1 en un rango entre 15 y 25 milisegundos. Entonces debemos abarcar esta área, pero también algunos cocleares, potenciales cocleares tardíos.
así que sugerimos tener una ventana hasta 80 milisegundos. Y por último, hay algunos otros parámetros muy específicos que realmente pues podemos tratar en otro momento. Una vez tenemos lista la plataforma de los potenciales evocados para realizar el registro, lo que sigue son las instrucciones al paciente. ¿Por qué necesitamos dar instrucciones? Como se mencionó al principio, los CBEM son una respuesta inhibitoria, es decir, que el músculo debe estar contraído para poder ver los efectos de la inhibición. Entonces aquí vemos un paciente con los electrodos y utilizaremos una tecnología llamada monitor de electromiografía. Con este vamos a poder proporcionarle al paciente una retroalimentación para saber si está contrayendo suficientemente el músculo para el registro de los CBEM. El paciente mira hacia este monitor y en la parte inferior hay una barra gris con dos líneas negras. En la barra gris veremos directamente la actividad electromiográfica, es decir, la actividad del músculo. Si hacemos la medición con el paciente en reposo y registramos la actividad, nos daremos cuenta que es una actividad muy pequeña. La actividad en reposo del músculo no es mucha y de hecho no es suficiente para generar una respuesta o un potencial miogénico. Es aquí donde debemos instruir al paciente. La instrucción consiste en que dirija su cabeza hacia el lado contrario del oído que estamos estimulando. Es decir, si el paciente está siendo estimulado en el oído derecho, debe girar su cabeza hacia la izquierda. Y es allí donde notaremos un incremento en la actividad electromiográfica. Algunas veces veremos que aún así no es suficiente y no se alcanza a localizar dentro de las barras negras. Entonces, si no se logra el nivel esperado de contracción solamente girando la cabeza, se puede instruir al paciente para que mueva un poco su cabeza hacia abajo con una flexión de unos 30 grados y esto automáticamente va a incrementar la contracción muscular, mejorando el registro en la barra, como lo vemos acá, y con esta posición vamos a obtener una mejor respuesta de CBEM. Por este motivo, las instrucciones al paciente son muy importantes y este monitor es útil para ayudarle al paciente a cumplir esta tarea, viendo en qué cantidad debe contraer su músculo. Si no tenemos acceso a una segunda pantalla o la pantalla se encuentra demasiado lejos del paciente, entonces podríamos utilizar un tono, una señal auditiva en lugar del monitor, aunque la mayoría de las personas prefieren la señal visual. Ahora vamos a ver cómo se registra una respuesta. Entonces, en este ejemplo se seleccionó un estímulo a 100 decibeles y empezamos a registrar una respuesta del lado izquierdo. Es decir, que su paciente tiene su cabeza girada hacia la derecha. Y vemos que está haciendo una buena contracción del músculo porque el monitor nos muestra que la contracción se encuentra entre las dos líneas negras. Y vemos que rápidamente aparece la respuesta bastante clara. Y al verificar que sí es reproducible, vemos que también es una respuesta muy similar, bastante grande, a diferencia del potencial auditivo en donde se requiere mucho más tiempo. Una vez obtenemos los dos registros del lado derecho, del lado izquierdo, ahora vamos a pasar hacia las respuestas del lado derecho. Entonces vemos que inmediatamente el monitor en la parte superior cambia color rojo. Es decir, que en este momento el paciente tiene su cabeza dirigida hacia el lado izquierdo, contrayendo aquí lo suficiente, pues el músculo del lado derecho. Aquí vemos el CBEM y es importante fijarnos en alguna parte del área de preestimulación
que nos ayuda a saber cuánto ruido hay en el registro. Y de hecho en este registro hay un poco de ruido, por lo que esperamos que esta área de preestimulación fuera un poco más plana. Sin embargo, pues vemos que la respuesta es bastante simétrica y ya que se ha finalizado el registro, vamos a buscar marcar los picos del complejo P1 y N1. Podrían marcarse las dos curvas o una sola y bueno, esto puede influir en la precisión de los cálculos y el análisis. Al marcar las curvas del lado derecho y del lado izquierdo, ellas pueden relacionarse con el fin de comparar sus amplitudes en el software, pero esto lo veremos en detalle un poco más adelante.